Si me preguntaran si Kim y yo hemos tenido algún problema desde que empezamos nuestra relación, tendría que decir que raramente tuvimos alguno. Aunque nuestros hábitos básicos eran algo diferentes, intentamos adaptarnos el uno al otro. Kim tiene un temperamento fuerte, mientras que yo soy reservado y no digo ni expreso lo que siento. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho para adaptarnos el uno al otro. Kim está intentando controlar su temperamento, suele pedirme mi opinión sobre las cosas y siempre presta atención a mis sentimientos. En cuanto a mí, estoy intentando mostrarle más mis sentimientos y decirle sinceramente lo que me gusta y lo que no. Puede que a veces no estemos de acuerdo y nos disgustemos por ello, pero siempre tratamos de hablarlo para solucionarlo lo antes posible. Antes de empezar a salir, nuestro mayor problema fue que no fuimos sinceros el uno con el otro sobre nuestros sentimientos. Nos limitamos a probar las reacciones del otro. Por eso ahora intentamos hablar para poder entender todo. Aunque apenas tenemos problemas, eso no significa que nunca los tengamos. Por ejemplo, ahora mismo empiezo a pensar que lo que tengo delante es un gran problema. Mai, prepárate para invadir. Jay, cubre la espalda de tu esposo. La voz grave y ronca que se oye en medio del silencio del gran dormitorio de un lujoso departamento en Ceylon me hace levantar la vista hacia la persona que habla mientras yo estoy sentado en la cama con la espalda apoyada en el cabecero y con los audífonos en los oídos, viendo una serie en mi laptop. En cuanto veo la espalda ancha de mi novio en pijama, tan concentrado en la pantalla de la computadora, exhalo un suspiro de cansancio. Sí, ahora mismo mi novio es realmente adicto a los videojuegos. Es típico de los hombres que les gusten los videojuegos, pero yo podría ser una excepción. A mí no me gusta mucho jugar. En primer lugar, trabajo con una computadora todo el día, así que no quiero estar mirando la pantalla de la computadora durante mucho tiempo en mi tiempo libre para arruinar mi vista aún más. En segundo lugar, no se me dan bien los videojuegos. He intentado jugar varios videojuegos desde que estaba en la universidad con Jay, como entrenador, pero parece que no tengo talento para ello, porque por muy fácil que sea un juego, siempre perdía con facilidad. Además, desde un inicio nunca me gustaron los videojuegos, así que desistí en mi intento. Yo soy malísimo jugando, pero resulta que mi novio es un experto en videojuegos. No conozco muchos detalles, pero escuché decir a J.T. Gunn que Kim es bueno jugando. Además, le gusta jugar mucho. Desde que empezamos a trabajar juntos, Kim siempre saca su teléfono para jugar algo en cada receso para comer, y un tipo de juego en el que es bueno es Battle Royale, en el que tienes que planear una estrategia con otras personas para sobrevivir, y ese es exactamente el tipo de juego en el que soy malo. Kim está jugando religiosamente en este momento, un juego muy popular que todo el mundo juega. Tiene un equipo formado por Jade, Mai y Gan que juegan con él. Parece que este juego debe ser realmente divertido, porque puedo oírlo hablar de él durante todo el día, mientras que yo solo lo escucho en silencio porque no tengo ni la más remota idea al respecto. Cuando éramos amigos con beneficios e iba a pasar la noche a mi departamento o cuando yo pasaba la noche en el suyo, nunca jugaba delante de mí, mientras que sí lo hacía los días que no teníamos planes juntos. Una vez que nos convertimos en pareja, Kim me insistió para que me mudara a su apartamento y viviera con él, pero por el momento no me he mudado de forma permanente. Él sigue yendo y viniendo entre mi departamento y el suyo. Sin embargo, el hecho de pasar frecuentemente la noche en su casa me permitió conocer mejor el estilo de vida de mi novio y descubrir que es un adicto a los videojuegos. ¿Qué tan fuerte es esa adicción? Todas las noches después del trabajo, una vez que llega a su departamento, se pega frente a la pantalla de la computadora. De hecho,
Antes no jugaba tan seguido, pero desde hace unas 2 semanas juega literalmente todos los días, incluso los fines de semana. Por la noche después de cenar, juega más de 5 horas o 6 horas. Todas las noches tengo que escucharlo hablar con sus compañeros de equipo a través del micrófono. Aunque no sé nada de este juego, lo oigo hablar entre ellos todos los días y conozco sus posiciones en el equipo. Kim es el líder, Jay proporciona apoyo, Mai es francotirador y Gan es espía. Y mientras juegan, nos dejan de maldecir. A veces me quedo dormido mientras ellos siguen jugando. Qué excesivamente adicto es. Pongo en pausa la serie que estoy viendo, me quito los audífonos y escucho a mi novio dar órdenes a sus compañeros mientras maldice en tono serio. Miro el reloj de la pared y veo que ya son las 11:30 de la noche y mañana tenemos que trabajar. Para ser sincero, no quiero interferir en las preferencias personales de nadie, pero después de verlo jugar durante muchos días seguidos, empiezo a preocuparme por su salud. Juega hasta las 2 de la madrugada y tiene que levantarse a las 5:00 para ir a trabajar. Lleva así muchos días, no solo él, sino también los otros 3. Cuando le digo que venga a dormir, lo oigo responder cosas como 5 minutos más o solo 1 minuto, terminaré pronto, y su solo 1 minuto resulta significar al menos 1 hora más. Esto no está para nada bien. Kim, ¿ya vienes a la cama? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Dije, ¿ya vienes a la cama? Puedes dormir primero, yo estaré aquí por un segundo. Rayos, Jade, no me cubriste. Rayos, maldice la voz grave y vuelve a centrar su atención en la pantalla de la computadora. Frunzo el ceño mientras miro a mi novio gamer, ligeramente enfurruñado. Normalmente, Kim me abraza y nos dormimos juntos todas las noches, o me besa intensamente antes de dormir. Sin embargo, durante las 2 últimas semanas en las que se ha enganchado a ese maldito juego, esa parte de la noche ha desaparecido casi por completo. Por supuesto, es porque yo me duermo antes que él. No soy capaz de mantener los ojos abiertos hasta que él deje de jugar y nos metamos juntos a la cama. Y descubrí que no puedo dormir tan bien sin los brazos de Kim a mi alrededor. No quiero ser irrazonable, pero en este momento siento que ese maldito juego me quita mi tiempo con Kim. Kim, ya son las 11:30. Lo sé, iré a la cama dentro de media hora, me grita Kim sin voltear a mirarme. Aquellos rápidos clics del mouse parecen estar volviéndome loco. Apago la laptop ya que he perdido totalmente el interés por la serie que estaba viendo. Si permito que esto continúe por más tiempo, se convertirá en un problema mayor. Tengo que hacer algo para hacerle saber que no me estoy sintiendo bien con esto. Me levanto de la cama de inmediato, voy directo al armario, abro la puerta y busco lo que quiero. Miro de reojo al chico alto que está en su escritorio y me siento un poco enfurruñado al ver que Kim no se molesta en darse la vuelta para ver lo que estoy haciendo. A pesar de que solía estar siempre encima de mí, parece como si un fantasma de los videojuegos lo hubiera poseído por completo. Pero si quería poseerlo, estaba bien, yo lo iba a exorcizar. Agarro con fuerza lo que tengo en la mano. Una vez que consigo lo que quiero, desaparezco en el baño. Me quito la camiseta y los pantalones largos que llevaba puestos y me pongo el nuevo atuendo que acabo de sacar del armario. Una camisa de dormir de satén color granate que contrasta llamativamente con mi piel blanca. El faldón de la camisa cae hacia abajo y cubre parcialmente mi órgano secreto. No era mi camisa de dormir, así que no me entalla bien. Solo me he visto con la camisa, sin pantalones, porque los dejé intencionalmente en el armario. Ahora mismo no son necesarios. Las mangas me tapan la mitad de las palmas de las manos y eso me molesta un poco, pero las dejo tal cual sin pensar en doblar las mangas. Me pongo delante del espejo para comprobar mi aspecto y lo que veo en él me hace esbozar una fina sonrisa de satisfacción. Kim. Abro la puerta del baño y llamo por su nombre a mi novio,
que responde con un sonido en la garganta. Sigue concentrado en su juego y no presta atención a mi llamado. Camino hacia él, me inclino para rodearle el cuello con los brazos por detrás y beso a mi novio suavemente en la mejilla. Sí, ¿qué pasa? King levanta la mano para acariciarme la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla de su computadora. En cuanto me doy cuenta que no he conseguido atraer su atención a mí, camino hacia adelante y me siento en su regazo con él entre mis piernas y mi cara frente a la suya. Al principio, King luce desconcertado. Sus ojos agudos me recorren y una vez que mira bien lo que llevo puesto, los clics del mouse cesan de inmediato. Apaga el micrófono. Muevo los labios sin emitir sonido alguno. Oigan chicos, denme un minuto, dice King, sin apartar la vista de mí antes de apagar el micrófono. Su gruesa mano se aparta del mouse y sujeta mi cadera automáticamente. Ladeo un poco la cabeza y sonrío satisfecho al comprobar que sigo siendo más interesante que el juego en la computadora, porque los ojos de King, que estaban tranquilos, ahora brillan. ¿De qué se trata todo esto? ¿Te pusiste mi camisa de dormir? Pregunta la voz grave y ronca. Su gruesa mano se desliza hasta el faldón de la camisa. Me encorvo un poco cuando miro mi cuerpo desnudo, que queda expuesto al aire frío del aire acondicionado de la habitación, pero las cálidas palmas de King se posan en mi cuerpo para deshacerse del frío casi al instante. Tan sexy, ¿en qué estabas pensando cuando te la pusiste? Solo quería probármela. Llevar una prenda suelta como esta es cómodo, respondo, mientras entierro mi cara en un lado del cuello de mi novio y lo beso por todo el contorno. Puedo sentir su pulso que late rápidamente bajo mis labios. No tenías puesto antes, ¿verdad? No. ¿Y por qué te cambiaste de repente? Te llamé muchas veces, pero no me mirabas, así que me pregunté si me mirarías si me vestía así. Respondo en un tono ligeramente enfurruñado. Una palma áspera me levanta la mejilla. Sus penetrantes ojos lucen aún más gentiles. ¿Estás molesto? No lo sé, solo quiero abrazarte. Ya son muchas noches que no nos abrazamos antes de acostarnos. Apoyo la cara en su grueso hombro y abrazo con fuerza a la persona que tengo delante. Me siento un poco avergonzado por haberle dicho todo lo que siento, pero ya me he vuelto adicto al abrazo de King. Si no me abraza por un día, me siento muy solo. Lo siento, cuando juego me dejo llevar. Esas palabras me hacen volver a juntar las cejas. Levanto la cabeza de su hombro. De repente, los ojos agudos de la otra persona que están debajo de mí brillan con deseo. Te dejaré la interpretación a ti. Sonrío dulcemente y me balanceo deliberadamente de forma que mi pasaje secreto roce la zona sensible de la otra persona, mientras me inclino sobre él para susurrar. Uea tiene 2 opciones para ti esta noche. ¿Sí? Puedes seguir jugando o apagar la computadora y jugar con Uea en la cama. Hago una pausa intencionada mientras curvo mi lengua para lamer suavemente su lóbulo de la oreja, mientras mi parte inferior roza a mi amante con las suaves dunas para despertar su anhelo. Los gruesos labios de mi novio se estiran en una sonrisa astuta. Una mano se mueve hacia el mouse de la computadora y la apaga rápidamente. ¿Te decidiste? Solo había una opción. Desde el inicio me susurra al oído la voz grave y ronca. Maldigo cuando el chico alto se levanta por sorpresa. De repente, mis 2 piernas se enroscan alrededor de su estrecha cintura, mientras King me sujeta por la cintura con sus 2 fuertes brazos y volvemos al dormitorio antes de ajustarnos juntos en el colchón. ¿Quién elegiría jugar un videojuego cuando jugar con mi esposa es mucho más divertido? Responde King con voz extremadamente juguetona. Sus penetrantes ojos brillan como los de un tigre feroz. King gime en voz baja en su garganta. Su gruesa mano agarra la mía para impedir que siga burlándome de él,
antes de impulsarme para ponerse de pie y quitarse la camiseta y los pantalones deportivos rápidamente. Recorro con la mirada aquel perfecto cuerpo desnudo que tengo delante, admirándolo. Es evidente que a Kim le gusta hacer ejercicio. Su piel bronceada es tan atrayente que no quiero apartar la mirada. Los músculos de todo su cuerpo son hermosos. No son demasiado pronunciados ni poco marcados. Son tan tentadores que me dan ganas de arañarlos. Paso las manos por sus firmes abdominales, mientras Kim se pone encima de mí, conmigo entre sus piernas. Presiono suavemente su piel con la uña y puedo oír cómo respira entre dientes casi de inmediato. «Eres un provocador», susurra Kim, mientras me aprieta la cintura. Froto el pecho firme de mi novio con una mano, mientras con la otra me desabrocho la camisa. Y esa noche jugué con Kim durante muchas horas. «Uea, ya amaneció». Me despierto al oír la voz grave y ronca que me llama. Mi cuerpo sigue desnudo bajo la gruesa manta. Abro los párpados con dificultad. Mi mano tantea en búsqueda de mi teléfono para mirar la hora y descubro que alguien ha apagado la alarma y creo que esa persona es el dueño de las manos pegajosas que siento en mis caderas en ese momento. Ahora que lo pienso, esta es una de las pocas veces que Kim se despierta antes que yo. Significa que estaba realmente cansado debido a la actividad nocturna. «Tengo mucho sueño», murmuro. No me apetece en lo más mínimo levantarme y darme una ducha. No estoy seguro de si fue una decisión equivocada provocar a Kim de esa manera, porque nos acostamos aún más tarde que cuando Kim juega. «Entonces, ¿nos tomamos el día libre?», pregunta la persona que es demasiado perezosa para ir a trabajar, mientras su áspera mano me aprieta. Me doy la vuelta para abrazar el grueso cuerpo y beso suavemente la punta de su áspera barbilla. «No podemos, hoy tengo un trabajo urgente, tengo que terminarlo». «No he tenido suficiente», murmura la voz grave. Los penetrantes ojos que me miran fijamente a la cara me hacen estar seguro de que no he tenido suficiente no quiere decir no he dormido lo suficiente. Podemos continuar esta noche si no juegas tu videojuego hasta tarde. Beso suavemente sus labios antes de retroceder para observar el rostro de mi novio. Paso ligeramente la punta del dedo por la bolsa que tiene debajo de un ojo, que está más oscura de lo normal, en señal de insatisfacción. «Las bolsas bajo tus ojos están más oscuras que antes. Te acuestas tan tarde cada noche que tus ojos ya empiezan a parecer los de un panda». «¿No te gusta cuando juego en la computadora?», pregunta Kim, como si hubiera adivinado mis pensamientos. Niego con la cabeza y suspiro profundamente. «No es eso, no te estoy prohibiendo lo que te gusta, pero te estás acostando muy tarde todos los días, así que estoy preocupado. También me preocupa la salud de Jade y los demás. Pronto tendrán todos 30 años, tienen que cuidarse». Entierro la cara en su amplio pecho, mientras le explico. No hay respuesta de su parte. Levanto la vista y mi rostro se torna ardiente al ver los ojos cariñosos y atentos que me miran fijamente. «Pero también estás enfurruñado por mi culpa, ¿verdad?». «Un poco», admito. «Estoy realmente preocupado. Solo hemos salido oficialmente durante 3 meses, pero fuimos amigos con beneficios durante más de un año. Por lo tanto, hace bastante tiempo que estamos juntos, y cuando Kim está tan distraído por otras cosas, en el fondo me preocupo. Temo que se esté acabando el periodo en el que él estaba muy interesado en mí. Temo que empiece a cansarse de mí. ¿Tienes miedo de que yo me interese más por el juego que por ti?». «Sí». «¿Cómo es que eres tan lindo?», masculla Kim, antes de darme la vuelta para que me acueste boca arriba debajo de él y juntar sus labios conmigo. Nuestras lenguas luchan entre sí durante un buen rato, antes de que Kim se retire y me bese en la mejilla. «Tomaré con calma el juego. No me acostaré muy tarde para que estés tranquilo». «Está bien. Y no te preocupes, nunca he considerado nada en el mundo más importante que tú», susurra sobre mis labios. Aquellas palabras me hacen sonreír con facilidad.
Subo los labios y beso los suyos como recompensa. Solo una frase puede hacer que mi corazón lata con tanta fuerza. Me ducharé de una vez. Aparto el grueso cuerpo para intentar salir de la cama, darme una ducha, vestirme y prepararme para ir a trabajar. Kim se niega a ceder y se inclina para besarme un rato más, hasta casi las 6 de la mañana. Solo entonces me deja ducharme. Aunque salimos del apartamento más tarde de lo habitual, hoy no hubo mucho tráfico, así que llegamos a la oficina antes de que empiece el horario laboral. Miro a mi novio mientras escanea su tarjeta de empleado para marcar su entrada y sonrío al recordar que me propuse a mí mismo no salir con alguien de la misma empresa. ¿Quién iba a decir que al final tendría que retractarme? La vida es así, siempre puede suceder algo inesperado. «Aquí vienes, pequeño bastardo», dice nuestro mejor amigo con voz contrariada, en cuanto Kim y yo entramos en la oficina. Los ojos de Jade están fijos en la cara de mi novio. La cara redonda obviamente no sonríe. Deja el teléfono sobre su escritorio, se acerca al de Kim y golpea el escritorio con las manos. «¿Qué rayos te pasó anoche? Desapareciste de la nada y nos dejaste a los tres entre los enemigos». «Sí, morí por tu culpa». Gunn se inclina rápidamente para intervenir. «Sí, todos morimos por tu culpa». El ceño fruncido de Jade lo hace lucir aún más furioso, mientras que la persona a la que están regañando sonríe y le da una fuerte palmada en el hombro a su amigo. «Lo siento, tuve un asunto urgente que atender. Tienes que avisarnos antes de desaparecer. No importa qué maldito asunto pueda surgir. Si quieres parar, avísanos, no nos dejes allí de la nada». «Ok, no tuve tiempo de decirles». Kim continúa explicando, mientras yo le doy la espalda a la conversación de los gamers. Enciendo la computadora mientras levanto un poco la comisura de los labios. «¿Era tan urgente? ¿Tenías diarrea? ¿No podías tomarte 3 segundos para avisarnos?» «Sí, era muy urgente. Debo disculparme. Te compraré un té con leche, ¿de acuerdo?» Es todo lo que hace falta. El tono malhumorado de Jade desaparece, como si nunca antes hubiera estado enfadado. Una vez sobornado, deja de quejarse, vuelve a su escritorio y coge el teléfono para enviarle un mensaje a su novio. Gunn abre mucho los ojos y rápidamente levanta la mano para protestar. «¿Cómo puedes comprarle algo solo a PJ? Tienes que invitarme a mí también». «Sí, lo sé. Gracias». Gunn sonríe antes de volver a concentrarse en su trabajo en la pantalla de la computadora. Miro fijamente a Kim. Cuando me guiña un ojo, le devuelvo una sonrisa tierna. Al menos anoche he despejado una duda en mi mente. Es cierto que a Kim le encantan los videojuegos, pero entre los videojuegos y yo, sigue eligiéndome a mí. Sí, desde luego tiene que ser así.